y le grita traidora. Y le gritan traidora por este antecedente. Norma Otilia participa en la campaña del actual alcalde Alejandro. y sabe perfectamente qué fue lo que ocurrió. Y que mantengan a 10,000 personas, a la mitad del pueblo de la comunidad de Tixla, sus casas inundadas con aguas verdes. Eso va a ser una crisis que va a ser luego peor para el propio Estado cuando vengan temas de cólera, temas de enfermedades en la piel, temas respiratorios. Tampoco me gustó el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad que se presentó esta semana porque me parece insuficiente, ¿no? Creo que todos estábamos con la gran expectativa, sobre todo Así porque es. es un anuncio de que la próxima semana, con bombo y platillo, vamos a decir El cómo vamos a gran tema. atacar. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mis compañeros, colegas y amigos, y empezar primero por la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, Héctor Raúl. Siempre un gusto poder coincidir. Gracias, O doctora. no, o O no no, coincidir. pero siempre es un gusto. Gracias, doctora. Y por supuesto también, como siempre, gracias y bienvenido a Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena noche y muchas gracias por hacernos el favor de escucharnos, de compartir y también de opinar. Gracias, Pedro. Gracias, por supuesto, también al equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que cada semana, puntualmente, esta mesa de opinión esté en punto de las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube, disponible para todos ustedes, para que le den play, para que dejen sus comentarios y finalmente para incidir o tratar de incidir, colaborar en la opinión pública. Y bueno, hoy son dos temas, uno nacional, uno local. Quisiera empezar con el local porque me parece que es más cercano a la sociedad morelense, este que tiene que ver con la situación de seguridad que se vive en el estado de Morelos, pero particularmente lo que ocurrió recientemente en el Centro de Reinserción Social Morelos, el Cerezo de Atlacholaya. Doctora, el tema de reinserción social siempre es complicado y en Morelos siempre ha sido pues un punto rojo. Ha habido, en esta ocasión fueron heridos, una persona fallecida, pero hemos visto situaciones de verdadera violencia muy fuerte en la cárcel, particularmente en esta de Atlacholaya. Es un pendiente, es un foco rojo de Morelos. El sistema de reinserción en general falla en el Estado mexicano. Yo creo que aquí primero pues hay que mencionar, está dentro en esos cambios de estructura que ha habido, ¿no? O sea, pasar de comisión estatal ahora entonces a una Secretaría de Seguridad. Influye, por supuesto, en cuáles van a ser las estructuras y el trabajo que se tenga al interior de los centros de reinserción. Me preocupa el hecho de que pues es quizá uno de los primeros problemas que tiene el gobierno del Estado, pero Sí. ojo, si bien pudimos tener los resultados fatales hace unos días, ¿no? Prácticamente en el fin de semana, no es un asunto que desde los primeros 2 días de gobierno no se haya estado exaltando, ¿eh? O sea, hay que poner el foco ahí. Este ya es un problema que desde hace una semana había empezado ya a detonar que pues hubiera ciertos enfrentamientos, ¿no? Lo que conocemos que vaya, se amotinaran las personas que están privadas de su libertad. Decimos que es un sistema que falla porque al final tendría que ser un sistema de reinserción, es decir, yo tengo la posibilidad de reinsertarme en la sociedad, ¿no? De regresar a la sociedad, poder trabajar, poder retomar mi vida, pero esto muy claramente pues no está ocurriendo. Desafortunadamente el tema de las universidades del crimen, como han sido llamadas por muchos años, pues se ha seguido teniendo en el estado de Morelos. Otro asunto que también tiene que ver con estos centros de reinserción y que no podemos dejar de lado y que no habíamos comentado en la mesa, pues es el de mujeres, ¿no? También Mi el penal chapa. federal. Entonces, ese también es un asunto que ha cobrado foco a nivel nacional, que se ha documentado que no es posible que las personas que están internas en este lugar se estén quitando la vida cuando sus familiares te dicen que hay claras violaciones a sus derechos humanos. Y si nos fuéramos incluso para otros tribunales, porque aquí hay que diferenciar que esta es una función que le corresponde a la Secretaría ahora de Seguridad, ¿no? Que es velar pues por los temas de reinserción, pero que también está muy de la mano con el tema de impunidad. O sea, las personas que no quedan en la impunidad son justo las que están precisamente en estos centros de reinserción. Y ahí creo que hay una apuesta que definitivamente tiene que cambiar y que lo conecta un poco con la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿no? El tema de atender las causas. Hace unos días platicaba con la presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, con Adriana Pineda, que justo viene de haber estado en un tema pues de persecución del delito, ¿no? Viene de haber sido la fiscal respecto a un delito de alto impacto como es el secuestro. Así Aún es. así, a ella le queda hoy muy claro
que el tema no está en perseguir a todos, en aprender a todos, sino en ir a las causas. Y ahí me parece que se está marcando un cambio importante, porque siendo incluso un tribunal, el pensar que la facultad que tienen ahora les da incluso la posibilidad de ir a causas y de prevenir, creo que no lo habíamos visto, pero quizá es un faro de luz dentro de todo lo malo que hemos tenido en los sistemas de reinserción, ¿no? En el caso de la gobernadora, creo que está bien que se afronte. Me preocupa, sinceramente, el que haya un borrón y cuenta nueva de funcionarios, porque al final se tiene que dar un seguimiento. No son personas a las que tú puedas arrojar a que se dediquen a otras cosas y ya, son personas que están preparadas, capacitadas en temas de seguridad, que conocen el fondo de cómo se manejan estos sistemas de reinserción y entonces, pues ojalá que no terminen formados en la delincuencia organizada, ¿no? En las filas del crimen organizado, claro. Es un punto importante porque al final, bien lo dice doctora, sus capacidades están enfocadas en un área y al sentirse en esa situación de vulnerabilidad laboral, pues habrá quien diga dónde caiga, ¿no? Y es que no es un plumazo, o sea, no es ya te vas, sí, pero ¿y a dónde va? Claro, Claro. claro, ¿cuál es la ruta? Algo que ha llamado la atención es pues la fuerza que tiene, hay que decirlo, porque es una realidad, el llamado autogobierno o los autogobiernos o la fuerza que tienen los propios internos para autogobernarse, si es que es un concepto válido. Sé que no es legal, pero al final existe. Y esto que las familias de los internos daban a conocer, que me parece que lo dicen tan coloquialmente sin frenarse, sin reparar en que están hablando de un delito. Cuando llegamos a la cobertura esa noche del conflicto en este Cerezo Morelos, los familiares estaban obviamente exigiendo información, estaban ávidos de saber cuál era la situación al interior del penal, los nombres de las personas fallecidas, y lo que explicaban cuando contaban cómo ocurrieron los hechos es que un exmando, una exautoridad del penal, una persona que ya había sido separada del cargo, había ingresado de alguna forma a esta Que incluso cárcel no estaba adentro del penal, o sea, llegó y tomó el control del penal. y fue quien provocó, de acuerdo con familiares, insisto, toda esta situación. Y lo que decían a manera de explicación y de queja es que les están pretendiendo cobrar 3,000 pesos por cada teléfono celular. Y claro, Qué injusto. en la cobertura uno no puede de pronto convertirse en No, juzgador, en ese momento es completamente inapropiado decirle, oigan, no se... están hablando de un delito. Están hablando de un Están delito. abogando porque no les cobren tanto por ejercer, por llevar a cabo un delito al interior. Es decir, los reos, los internos, las personas privadas de la libertad, es el concepto correcto, no pueden tener acceso a telefonía celular. Se Claro, porque te supone- conecta con otros delitos que son pues las extorsiones. Se supone que para eso hay inhibidores de señal telefónica en los penales de Morelos del país. Por supuesto que todos sabemos que esas llamadas que nos hacen intentando extorsionarnos, entiendo, no sé el porcentaje oficialmente, pero un alto porcentaje, más de la mitad de estas llamadas, se hacen desde cárceles del país. Y en Morelos, familiares de personas privadas de libertad, y lo digo con todo respeto, pero también ustedes saben que lo que están exigiendo es que les permitan cometer un delito, que se ha Sí, vuelto un call costumbre, center. que sea, sí, claro, ¿no? Pero no pueden tener teléfonos. Cuando eso lo digo porque me parece que el nivel de impunidad es como tan común de tenemos que pagar tanto Pero dinero es que es para que nos justamente- dejen pasar, tenemos que pagar tanto dinero para que nos dejen hablar con ellos. Sí. Claro, se ha vuelto tan común. Y hay un elemento Es que yo es quiero- justamente lo que no explicó Miguel Ángel Urrutia, o sea, lo que no deja satisfecho de esa explicación, que además a mí me parece que fue un total error, o sea, me parece, empezar por reconocer que se cometió un error, o sea, ¿cómo permites que una persona que no tiene cargo alguno llegue y tome el control del penal? O sea, que alguien me explique si no eso es un delito, usurpación de funciones. Ujú. Ya no es nada, él ya no es jefe, ya no puede tomar decisiones. ¿Cómo es que cita a toda la población? La pone frente a lo que es el teatro a cielo abierto que hay ahí, foro. el foro que hay ahí al interior del penal. Les empieza a decir, a ver, ¿por qué empezó este pleito? Y él toma el control. Y cuando se le sale de control, cuando la gente que está ahí reunida, los presos que están ahí reunidos, le empiezan a recriminar, ordena que les disparen. Según la narración que hacen las familias y las pruebas de audio que nos enseñaron, que nos mostraron, y algunos videos también que, bueno, salieron del interior de la cárcel. Eso a mí me parece que requiere una explicación muy, muy puntual de qué fue el error que cometió. Dice, es que no tenemos videocámaras al interior del penal, es un gran déficit.
por Dios, yo creo que si hay una crisis que empezó a las 7 de la noche y que a las 6 de la tarde, perdón, y que a las 7 de la noche Seguía. sabes que algo va a ocurrir, tú como secretario de Seguridad vas y te desplazas al punto. No estamos en Chihuahua, no estamos en Guerrero. No. Aquí en 30 minutos él podía haber estado en la cárcel tomando el control de la situación. Porque sabes que además no tienes a un encargado. Si no lo tienes designado, ¿qué haces? Vas y asumes. Bueno, pasaron 48 horas, la gente reclamando en la pluma, primero en la noche, después al otro día. Nunca se presentó un solo funcionario de la actual administración para decirles, a ver, señoras, no pasó nada, hay esto, hay esto. En todos los comunicados que emitieron, en ningún momento reconocen que hay una persona muerta por herida de bala. Hasta que la Comisión de Derechos Humanos emite un informe. ¿Y por qué es una fuente con credibilidad? Porque además de que nosotros vimos entrar La visitadora. al visitador del penal ese día en la noche a confirmar qué es lo que estaba ocurriendo, justamente uno de los derechos o atribuciones o facultades que tiene la comisión es poder ingresar, es obligatorio, tienen que dejarle o permitirle el acceso al visitador, y el visitador entra y en su informe dice, yo encontré una persona muerta por herida de bala. ¿Quién disparó? Pues eso es algo que tiene que explicar porque hasta hoy no ha dado una explicación el secretario de Seguridad Pública quién disparó, quién tenía esa arma. Si la tenían los reos, Mal. grave, muy grave. Si dispararon los policías, ¿quién los ordenó disparar? ¿En qué Porque un circunstancias policía, dispararon? eso me queda claro y eso yo lo digo con todo respeto, porque un policía está capacitado y tiene una preparación para obedecer, para acatar, no para cuestionar órdenes, sino para obedecer. Un policía bajo ninguna circunstancia, es un vicio que cometían mucho los priatos, poner a los policías a resolver problemas que tienen que ver con los políticos. Los políticos o los policías no están para afrontar a una multitud y decirles, cálmense. No, para eso hay un político que se dedica justamente a eso, a poder hablar, que tiene la preparación. Sí, estos funcionarios que en las protestas sociales, en Tres Marías, en Huitzilac, en bloqueos carreteros, siempre llega un representante civil del Ejecutivo o del órgano acusado a negociar, a platicar. Tenían uno, ¿no?, exclusivamente para los Altos de Morelos, que ya sabía que cada vez que iba a negociar, lo secuestraban. Lo iban a y él retener. agarraba y decía, yo vengo aquí a quedarme con ustedes. Y esto no se va, yo no me voy de aquí hasta que no se resuelva. Pero entonces ya empezaba a tener una empatía con la gente que estaba inconforme. ¿Hoy qué pasó? Vimos 48 horas y no vimos a ningún funcionario que llegara y les dijera, a ver, yo tengo facultades para decidir. Pero ojo, 48 horas ya del conflicto, insistiríamos, porque de que empezaron, o sea, de que se sabe que hay algún tipo de conflicto, porque de que el problema estaba, pues tiene bueno, había más habido tiempo. manifestaciones Exacto. mucho de el días O sea, ya se te antes. había dicho que era un foco rojo, que había algo en el centro de reinserción. Yo veo aquí que sí hay diferentes problemáticas, quiero retomar algunas de las que ustedes han dado, ¿no? Primero, pues que sí hay una falta de autoridad de pronto para que llegas, que además pues tuviste 3 meses para haber preparado hacia dónde vas a llegar, con quiénes vas a llegar y cómo vas a llegar. Conocer las condiciones en las que te van a entregar un área. Exacto. No es que hoy me di cuenta que no tenía cámaras. Y solamente para puntualizar este comentario que estás haciendo, doctora, y que me parece muy, muy oportuno, hay que decir que el propio José Antonio Ortiz Guarneros dice, yo no hice el traslado de los reos porque me lo pidió la actual administración, porque la siguiente administración. La siguiente administración me lo pide y me pide que no lo haga y no lo voy a hacer para que no cause ningún conflicto. Entonces, enterados de la situación al interior de los penales estaban. Es un acotamiento a lo que estás diciendo. Y déjame corregirme, ni 3 meses, 4 meses para todo el periodo de transición, ¿no? 4 meses para ver cómo va a estar todo. No creo que de la noche a la mañana se haya definido quién iba a ser el titular y con esto pues todo el equipo de trabajo. Yo, déjame disentir, Héctor Raúl, de que sea un tema de autogobierno. No, me parece que es más bien un tema de colusión a partir de la gente que se ostenta como funcionarios públicos, porque no es que las personas llegan de la nada, están privadas de su libertad y sacan un teléfono. O sea, hay una colusión, hay quien permite que eso suceda. Yo quiero hacer y una eso acotación, es lo que doctora, nos lleva entonces porque a tener recordemos estos que problemas. hace 2 sexenios, no recuerdo si fue con Adame o con Graco, recordarán el caso del director recientemente nombrado del penal, que fue levantado en este camino de acceso
a la cárcel de Tlatelolaya y que sus restos fueron esparcidos, cercenados en 4 o 5, ¿no es cierto? Todos los como en municipios 10 de la puntos de zona Cuernavaca. metropolitana. Ajá. Es el poder que tienen desde adentro los internos. Este poder de poder privar de la libertad, privar de la vida a un funcionario que va a administrar esta situación, en este caso el penal, y que lo pueden esparcir impunemente. Esto no ha pasado recientemente, insisto, tiene 10 años, 12 años que ocurrió, pero ese es el nivel de violencia que pueden ejercer desde adentro los internos sobre las personas que están afuera. Es decir, no justifico en absoluto que el miedo sea una desagravante para permitir que cometan delitos. Si te da miedo, no lo hagas, ¿no? Pero también hay que Claro, entender es que la para eso fuerza te de está violencia rentando. que tienen al interior del penal y los contactos que tienen con el exterior, justamente porque tienen comunicación con el exterior. Para eso te está rentando finalmente, ¿no? O sea, las personas que están ahí Claro. tienen que tener, ojo, también el respaldo por parte de la misma secretaría para Completo y poder hacer esto. absoluto. El tema de la muerte de una persona que estaba privada de su libertad, pues se tiene que determinar y ahí pues sí entra el trabajo de la misma fiscalía, ¿no? Porque es sencillo, si la bala está ahí, pues va a ser muy fácil que puedan decir de qué arma Simplemente vino, le ¿no? aplicas exámenes de radisonato a Sí. los policías y ves quién disparó. De revisionato, claro. Ahora, fíjate, también yo creo que aquí entra el asunto, y tú lo decías hace un rato respecto a los familiares, es que se ha vuelto natural el cómo se manejan. Por eso es que, pues dicen, no, pues es que, a ver, nos están pidiendo mucho para que tenga teléfono. Es que Es injusto. es injusto, ¿no? Vaya, ahora se piensa hasta que es injusto. No, es que tenemos una visión que pues tiene que cambiar respecto a lo que representa el sistema de reinserción social, ¿no? ¿Para qué están ahí? O sea, creo que hay cárceles hoy modelo, hay una en Cartagena, por ejemplo, ¿no? Que hoy se renta incluso como restaurante, cafetería, y que hace que las personas se empleen en eso, que empiecen a mandar dinero a sus familias. O sea, ese es un sistema real porque las personas que están De ahí reinserción algún día social. sí se van a poder reinsertar a la sociedad. Lo que estamos viendo aquí, pues definitivamente está muy lejos de eso. Y ojo también, porque si nos vamos a las personas que están y el tiempo que llevan, también nos vamos a encontrar muchas sorpresas de procesos larguísimos, porque Así pues no es. todos los que están ahí son culpables tampoco. Sí, decenas de Sí. casos donde la estancia privados de la libertad ya supera por mucho el tiempo máximo que por ley estarían obligados a cumplir en caso de que se compruebe su culpabilidad en la comisión de un delito. Creo que lo único que hizo industria penitenciaria fue en el periodo de justamente de Marco Antonio Adame y fue, creo que, si no mal me recuerdo, fue Tallaps, era el encargado No recuerdo. del área de reinserción. No tengo muy bien, no recuerdo exactamente, pero creo que fue él, Pero era sí el había como encargado. algunas cosas que se hacían, ¿no? De repujado, o sea, tratando La pues casa, Pero la ya casa de manejado transición también, en el tema de los jóvenes. del como una CENTLA. industria penitenciaria. El problema fue que al salir esa administración que tenía la idea muy clara de la reinserción, esa industria penitenciaria empezó a cometer abusos contra a quienes por estar privados de la libertad creían que les podían violar sus derechos laborales, que a mí me parece que es algo que debe de quedar muy claro en la ley. En la industria penitenciaria debe haber una ley muy clara en el tema laboral Sí, y una imagínate que al rato te vigilancia. quieras jubilar o pensionar por haber trabajado dentro de la cárcel. En Y esos podría talleres, ser, ¿no? y No podría lo hay ser. ya sé. algunas propuestas No de lo eso, sé, de que se no lo sé. considere como un tiempo de Yo lo que trabajo. considero es que de pronto cuando algunas personas, no hablo particularmente del caso de Morelos en general, están o participan en alguna campaña política, pues de pronto por supuesto que hablan del tema de administrar y hacer cambios. Sí, claro, pero los gobiernos, todos, tienen estos espacios hiperrojos o hipernegros de oscuridad administrativa, como son los penales en este país, donde las cosas no funcionan como lo establece la ley, funcionan como se han venido adaptando, no necesariamente dentro del marco legal, ¿no? Una señora nos decía, no me dan mi pase porque al no tener yo el pase tengo que pagar un brinco. Y nosotros, Que es un brinco. ¿qué es un brinco? Va, pues el brinco es que me dejan pasar si la primera puerta, la primera celda, no, la primera Pluma. pluma, yo tengo que pagar 200 pesos por persona que va a entrar. Ok, yo Por vengo con persona, 3, que vaya. son 600 pesos. En la siguiente aduana, ¿qué trae comida? Tiene que pagar 300 pesos por la comida y tiene que pagar otros 150 más por cada una de las personas que van a pasar. 200 pesos más si son mujeres y no quiere que las toquemos. Hagan la cuenta. ¿no? Hagan la cuenta, o sea, estamos hablando de que ir a visitar a un penal o un interno los días
de visita puede costar nos decía la señora, entre 1,500 y 2,000 pesos. Así es, Si por es que- interno, por por interno interno. visitado. Y es dinero en efectivo que por supuesto no ingresa a las arcas públicas, ¿no? No hay un recibo que se les dé. Es dinero que se mueve al interior de Sí, esa, yo que se vengo, reparte entre los diversos cargos. vengo preparada, nos decía, para pagar el brinco. Yo quiero ver a mi hijo, quiero ver que esté bien nada más. No me den 20 minutos, solamente déjenme ver que está en perfecto estado de salud y traigo el dinero para pagar el brinco. Ahí entra un dilema ético, me parece, que no lo vamos a resolver ni tantito en esta mesa. Esta postura en la que hemos platicado de qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto es bueno permitir ciertas cosas para que las cosas funcionen, aunque estén ilegales, y qué tanto no, qué tanto se tiene que respetar los derechos humanos de las personas que presuntamente cometieron delitos, algunos muy graves de ellos, y qué tanto se tienen que respetar Pues puntual y de cabalmente. entrada sus derechos están cancelados, están privados de la No en libertad. tanto, es que no debería ser así, no en tanto sean sentenciados como culpables. Yo lo que creo que no pueden cometer es actos de salvajismo en contra de ellos. O sea, no puedes dejarles de dar de comer, no puedes obligarlos a trabajos forzados, Aislarlos. no puedes El aislarlos. asunto es que quién de esta mesa y quién de quienes nos están viendo, quiénes de quienes nos están viendo a través de esta transmisión, nos pueden o podemos tener garantía de lo que pasa al interior de una cárcel. No hay. Es imposible. Bueno, yo te Es voy a decir una imposible. cosa. No podemos ver lo que pasa dentro En de los una cárcel. peores años del Priato, estoy hablando del 98, 90 y tantos, 90 y tantos, 96, 97, porque fueron los últimos años del penal de Atlacomulco. Muchos de ustedes todavía no nacían. Todavía no nacían. Hubo un motín sangriento, no recuerdo, hubo como 14 muertos, o sea, una cosa muy horrible por la desaparición de una niña al interior del penal. Y inmediatamente el director del penal, en ese entonces, que entiendo tardó muchísimos años al frente de ese penal, nos permitió inmediatamente la entrada a los medios de comunicación. Es demás, dijo, a tales horas entran los medios de comunicación, que eso fue como una hora después de que fue el conato de violencia y se estaba ya regresando a la normalidad y aún había rastros de sangre, pero lo importante era que nosotros le comunicáramos a la familia. El resto de la población, salvo la lista de las 14 personas que habían fallecido, el resto de la población se encontraba sin ningún problema. Entonces, ¿esto qué hizo? Despresurizar. A ver, salimos y de inmediato el reporte en la radio, en los medios que trabajábamos, para que la gente estuviera tranquila de que adentro ya la situación se había normalizado, que había tantas personas detenidas, aseguradas o aisladas o segregadas para que no pudieran confrontarse con el resto de la población, que había tantas personas que habían fallecido, que había tantos heridos, pero de forma muy puntual. Y eso tranquilizó. Hoy volvió a pasar muchísimo tiempo para reconocer cuántos. Había 3 heridos. Sí, Y toda la una noche persona no sin se vida. hablaba de la persona baleada. Ese reporte no existió durante toda la noche, aunque la familia ya tenía esa información. Las familias tenían esa información. Claro. Y Eso tendrá que ser documentado y seguramente pues tendrá que emitir una recomendación la misma Comisión de Derechos Humanos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no haya ni siquiera información al respecto? Son lugares tan opacos, ¿no? Tan grises, literalmente y metafóricamente. Decía el doctor hace rato el ejemplo de la cárcel de Michapa, el Ceferezo 16 de Michapa, donde se habla de por lo menos 2 decenas de mujeres aparentemente suicidadas, pero que las familias de ellas han dicho no bueno, es según cierto. lo que ha dicho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, empujadas a cometer, orilladas a cometer esos actos de Maltratadas. suicidios y no atendidas en su necesidad de salud mental. Y salud física en muchos casos también. Sí, violentadas Violentadas primero, física, psicológicamente. sexualmente. Y el asunto es que en este espacio del que hablamos, la cárcel de Michapa, el Ceferezo 16, allí, doctora, aquí en Atlacholaya habemos quienes sí hemos entrado a la cárcel, nos permiten de pronto en ciertos momentos acercarnos, están los ¿En qué los administración? juzgados. Hubo una administración Yo donde... fui en la de Hubo una Marco administración. Adame. Sí, claro. Ni la pasada como ni estudiante esta, de Derecho, recuerdo que fuimos por ahí del 2010. Sí, Que era así, hubo la un momento. administración de sí. Marco Adame. Pero en aquella Justamente cárcel de sí. Michapa uno no puede ni siquiera pisar la banqueta de este penal. No puedes ¿no? grabar Y en frente consecuencia a... no hay forma, insisto, de que la sociedad sepa cuál es la situación que se vive al interior y lamentablemente esto deja en un estado de vulnerabilidad y de indefensión total y absoluta a las mujeres que se encuentran en esta cárcel. Basta que el reporte oficial de los encargados de esta cárcel digan, ¿se suicidó? Y bueno, y uno como sociedad, como familia principalmente, ¿cómo sabes cómo ocurrieron los hechos? ¿Cómo puedes tener certeza Sí. sobre la verdad de lo que ocurrió al interior?
se justifica con el grado de peligrosidad y demás, pero me parece, insisto, que llegamos a la parte ética. ¿Qué tanto tienen derechos garantizados plena y absolutamente y qué tanto hay gente, por supuesto que así lo opina? Pedro en otros países lo ha defendido, este modelo en el que todo el peso y toda la fuerza del Estado en contra de los criminales, lo que implica estados de excepción en materia de derechos humanos. Así es, pero yo quisiera regresarme porque no se da un informe y el día lunes, que ya había pasado una buena cantidad de horas, pues, yo voy a decir, son más de 48 porque efectivamente hay días previos a esto donde ya había indicios de que esto iba a ocurrir y sale el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia. A mí me parece en un Sí, error es de correcto. cómo se abordó el tema, porque a mí, desde mi punto de vista, tendría que haber sido el secretario, que como bien dice Mitch, se alquiló para eso y sabía lo que iba a afrontar y tenía la obligación él de dar un informe, él, no la gobernadora. Bueno, ha habido un momento en el que Reinserción Social jerárquicamente ha estado no debajo de Seguridad Pública, sino de Secretaría de Gobierno, ¿no? O sea, ha Actualmente lo sido está, más... o sea, Sí, 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 actualmente lo sí. está, y ese Eso, eso era parte de su facultad. Va y dice una frase genial, me tengo que ganar la confianza de los presos. Y de repente salta y, perdón, o sea, lo que está usted obligado es a cumplir, a hacer cumplir la ley y tiene las facultades para poder haber intervenido en ese momento y estar al frente de la situación. No lo estuvo, no aprovechó su momento completamente de acuerdo. y cometió desde mi punto de vista un error, haber permitido que una persona sin las facultades tomara el control del penal y eso hasta hoy no ha sido explicado y no ha sido explicado a la luz de que se cometieron delitos por parte de la administración que deben, en algún momento dado, junto con esta investigación de la persona que murió, decirnos quién y por qué tomó el control del penal y por qué le permitieron las actuales autoridades a esa persona tomar el control del penal. Coincido, Oye, esto que dices está muy interesante porque creo que nos remontaría entonces a los temas propios de la comunicación del gobierno, ¿no? No estamos ante una situación como ocurrió a nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador, en donde él se hacía cargo de todo y él podía responder de todo basándose pues en la alta aprobación que tenía. No, aquí las cosas pues se tendrán que ir repartiendo y si son temas de seguridad, pues que vaya el de seguridad y si son temas de gobernabilidad, pues que vaya el secretario de gobierno, pero no se puede absorber todo desde una sola persona porque vamos a tener un desgaste muy drástico Efectivamente. en muy poco tiempo, ¿eh? esto que dice Pedro de ganarse la confianza, entiendo que en el análisis básico de la situación es una frase que me parece está fuera de lugar, el que un funcionario tenga que ganarse la confianza de quien sea en este tema particular, ¿no? De personas privadas de la libertad. El asunto es que, y vuelvo a lo mismo, y les propongo cerrar el tema para pasar al nacional, la situación es tan compleja, tan complicada al interior, no solo de la cárcel o cárceles de Morelos, sino en este país, que no se puede aplicar simplemente la ley. Hay leyes no escritas, hay acuerdos no escritos que tienen que respetarse, Pero hay liderazgos, y vamos a ponerle nombre, autogobiernos poderosos en las cárceles, que si no les cumples o no negocias eficientemente, se te sale de control. yo creo que lo que estaba obligado el secretario era a ir y escuchar a las personas lo que estaban diciendo sobre la corrupción que hay adentro del penal y desaprovechó ese momento. Desaprovechó la posibilidad Empoderarse, de tener presencia, de mostrar justamente, fuerza. ya que querían hablar las familias, porque es muy difícil que lo hagan en otras condiciones. Si querían hablar, escucharlas. Claro, sí, son momentos clave de una administración que deben ser aprovechados. Pero otro tema que me parece o que hemos coincidido en esta mesa ocupa la agenda, en este caso nacional. Ya por supuesto que seguiremos hablando del tema de seguridad en Morelos y particularmente del tema de reinserción social. Una vez que ocurran los nombramientos y movimientos que tengan que ocurrir al interior de esta dependencia, de esta área de gobierno. Pero en otro tema que también ha ocupado la agenda esta semana es lo que ha ocurrido en Guerrero, donde lamentablemente el alcalde recién pues nombrado, recién asumido el cargo, fue privado primero de la libertad y posteriormente fue privado de la vida y fue exhibido su cuerpo, pues con un mensaje, me parece claramente terrorista, un mensaje muy contundente, muy fuerte. Ustedes saben, me parece que no hay que describir mucho la imagen, pero las condiciones en las que fue encontrado este alcalde de la capital de Guerrero, de Chilpancingo, y bueno, las opiniones me parece coinciden en que estamos ante un Estado fallido
el de Guerrero, donde no es el único alcalde, Pedro lo ha dicho en varias ocasiones, que ha sido privado de la vida en este año allá en aquella entidad, sino que también en este mismo municipio, Chilpancingo, antes del cambio de gobierno, la persona que presuntamente iba a ser encargada del área de seguridad en el ayuntamiento fue ejecutada. Ya en funciones, el secretario general del ayuntamiento fue ejecutado, y aquí existen una serie de versiones. Que el alcalde solicitó ayuda, entiendo que no oficialmente, pero sí de manera económica a las autoridades federales, porque sabía el grado de vulnerabilidad en el que se encontraba. Y lo que aparentemente se hizo es nada. Y esto derivó en que el alcalde fuera levantado, en el argot de la delincuencia organizada, del crimen y de la nota roja, fue levantado y ejecutado. Un muy mal sabor de boca, doctora, un muy mal mensaje, me parece, en temas de gobernabilidad en aquella entidad. Este es un mensaje muy claro desde el crimen organizado de que en Guerrero son ellos quienes mandan y punto. Me parece que hubo diferentes momentos importantes, ¿no? Para que llegáramos a este asesinato que fue de verdad terrible, yo creo que a todos se nos eriza la piel solo de pensar en esas imágenes que además estuvieron circulando y circulando a través de redes sociales. Es que hubo muchos otros momentos para que esto no ocurriera. Al final, fíjate, ¿no? Estamos hablando 3 de octubre, Ulises Hernández iba a ser nombrado el secretario de Seguridad Pública, es asesinado. Y después, apenas 3 días antes, también pues resulta que asesinan al secretario general de ese ayuntamiento. ¿Qué es lo que te está diciendo entonces Omar García Harfuch? Pues que era lógico, que era un tema muy caliente el que estaba pasando Chilpancingo. Y ojo, no se puede burocratizar los temas de seguridad que son urgentes. Por eso hay que diferenciar los casos urgentes. Este era justamente un caso urgente, ¿no? Sí. Si bien él no hace un procedimiento ante la propia secretaría que encabeza Omar García Harfuch, porque esa es facultad de esa secretaría, a partir de que llegan los requerimientos, dice él, entonces se van hacia Guardia Nacional, se pueden ir a unos a Sedena y así se va repartiendo, porque también hay que decirlo, es una altísima carga el estar custodiando a diferentes personas en el país. Sin embargo, aquí pues es muy claro, y lo dijo el alcalde fallecido, Consuelo Gómez Leiva, ¿no? Es eso lo que se ha retomado una y otra vez, porque le dice, claro que voy a pedir que se refuerce mi seguridad. Esto no ocurre, entonces si el llamado ya fue incluso a nivel nacional en medios de comunicación, no esperemos a que venga un procedimiento porque al final las cosas le explotan al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Me parece también que es muy penoso el que pues se tenga que salir en defensa de una gobernadora que pues muy claramente ha sido incapaz durante todo este tiempo, no solo en los temas de seguridad, sino en prácticamente todos los que le ha tocado afrontar, que además han sido muchos problemas. Sí, Entonces, protección civil, ¿no? en Todos. todos los ámbitos, ¿no? El Y Otis. tener que decir, nosotros respaldamos y que quede claro que respaldamos a Evelyn Salgado, es penoso. Ahí yo creo que sí, Claudia Sheinbaum debería retomar, entre todas las muchas cosas que retoma del expresidente López Obrador, el tema de que él no metía las manos al fuego más que por su hijo pequeñito, ¿eh? Porque no es posible eso, más el gobernador de Sinaloa, que también tiene muchos problemas y muchos señalamientos, son indefendibles. Hay que ponerlos a un ladito y no hay que mostrarles un respaldo público porque muy claramente algo no está funcionando en Guerrero. Ahora, también tendremos que esperar, por supuesto, que se marque cuál es la teoría del caso, ¿no? Este suceso de que él hubiera ido a una reunión y que además sus contendientes, ¿no?, que serían de Morena y de Movimiento Ciudadano, digan, es que había zonas de Chilpancingo a las que no pudimos entrar porque los grupos delictivos, en este caso el denominado como los ardillos, no dejaron que fuéramos a hacer campaña, entonces pues sí te dice que pudiera haber ese tipo de diálogo quizá con quien sí iba a llegar o con quien termina siendo elegido por los votantes el pasado mes de junio, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se tendrán que ver. Hay claramente pues estos 3 grupos delincuenciales que están operando ahí en el estado de Guerrero y que entonces pues tiene que llamar a la operatividad. Aquí sí, y en el marco de esta presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, pues ver por medio de inteligencia, ver qué es lo que se tiene que hacer con Guerrero, pero ya esto es el colmo, ¿no? Si incluso nos vamos a lo que precedió, que era la misma ex ahora alcaldesa, Norma Otilia Hernández, que pues en su momento también nos escandalizamos con los videos. Así Ella es. está bien, ella dialogó, ella llevó su gobierno, fue expulsada al final de Morena,
pero pues investigada, sancionada, absolutamente nada, ¿no? Y hoy pues tenemos un asunto que cambia totalmente el rumbo ahí en el estado La gente que lo y sabe en el todo, municipio. que lo sabe todo, en Chilpancingo te lo comenta muy a escondidas, muy debajo de que sea público, que alguien más lo escuche, pero te lo dicen con claridad. Norma Otilia, al ser expulsada de Morena, decide traicionar a Morena y decide, bueno, pues irse a respaldar la campaña del Frente de Partidos de Oposición. ¿Esto qué significa? Que toda su gente empieza a trabajar justamente en la campaña quien fue el actual alcalde, que lamentablemente fue asesinado, y Alejandro Arcos Catalán. Alejandro Barcos Catalán. Y justamente en este episodio, cuando se da el final de su funeral, van saliendo, lo llevan a la sede del Palacio Municipal y fuimos testigos de cómo al salir la gente empieza a confrontar a Norma Otilia y le grita traidora. Y le gritan traidora por este antecedente. Norma Otilia participa en la campaña del actual alcalde Alejandro. y sabe perfectamente qué fue lo que ocurrió. Hay todo este antecedente justamente de que ella había dialogado con los ardillos, pero la confrontación en Chilpancingo es entre un grupo denominado los ardillos, los tlacos, y se están peleando una bolsa de 327 millones, según lo que hoy reporta Milenio, que es una bolsa de obras que tiene este municipio y que simple y sencillamente hoy no son los políticos los que van tras ese dinero, son las organizaciones del crimen organizado que vuelve a coincidir con lo que está diciendo la doctora en esta mesa. Quienes tienen el control, quienes están dictando todo lo que se hace en la vida pública, política, religiosa del estado de Guerrero son las organizaciones criminales. La gobernadora Evelyn Salgado ha demostrado, y con creces junto con su papá, ser muy eficientes en el tema electoral, porque ganaron todo. Eso nadie se los discute, solamente pierden Chilpancingo, pese a que habíamos dicho, van a perder Acapulco, es un desastre, la ayuda llegó de forma terriblemente retrasada, no hay eficiencia en esto, falló todo. Sin embargo, demostraron que son muy eficientes en el tema electoral, pero para llevar el control de lo que es el gobierno, en ninguna, efectivamente coincido con la doctora, no han atinado en resolver absolutamente nada, y esto se puede explicar muy fácilmente. Van no solamente los asesinatos que se registraron previo al alcalde, el ataque contra el alcalde, sino además hay que decir que pasa porque el alcalde electo de Copala, Salvador Villaflores, fue atacado en un autobús desde el puerto de Acapulco, se dirigía hacia su municipio, iba él sobre este autobús, es atacado, es bajado y asesinado. En el municipio de Maniltepec, Ocasio Flores Guerrero, también el 26 de junio de este año, fue retenido por un grupo de pobladores de la comunidad de Alacatlazala y el día siguiente su cuerpo apareció ejecutado dentro de un vehículo. El tercer alcalde asesinado pues es Alejandro Arcos, es decir, a mí me parece que en este momento ya no estamos hablando de un caso aislado, se trata de una serie de asesinatos que se han registrado en contra de alcaldes. Hay que recordar que también, bueno, uno de los municipios en foco rojo es el municipio de Tasco. Ahí hay un relevo, incluso toda la policía está detenida. La policía. Y el hijo del alcalde señalado de participar en actos delictivos. El exalcalde. Y el alcalde también lleva varias carpetas de investigación en su contra por participar en esos delitos. Hay una situación bastante tensa. Yo diría, aterrizándolo en lo que está pasando en el estado de Morelos, y a mí me parece preocupante que la oposición hoy no haya salido a decir qué es lo que está ocurriendo y dé un diagnóstico de que efectivamente hay alcaldes amenazados. Digo, tan claro como que la semana pasada quemaron varios locales del alcalde electo de Temisco. ¿Qué está pasando? Digo, no se trata de asuntos particulares, personales, venganzas o vendetas entre el crimen. Están hablando de una persona que fue electa por la población, que la población le otorgó su confianza y que todos como personas que participamos en una república y en sus instituciones democráticas tenemos derecho a saber qué pasa en la vida pública de este personaje que hoy a mí me parece preocupante. Lo que pasa en Guerrero es inherente completamente a Morelos porque prácticamente, decía Graco Luis Morelos Ramírez, es el municipio más grande de Guerrero.
Así de sencillo. Entonces estamos conectados política y socialmente con el estado de Guerrero. Me llama la atención que en sexenios anteriores o en otras administraciones, cuando ocurrían hechos de violencia, Morelos, Guerrero, que nos ha tocado cubrir, de inmediato era notoria la presencia de fuerzas federales. Yo no sé si resolvían algo, pero por lo menos se notaba o daban a entender esta respuesta inmediata. El reforzamiento de Guardia Nacional, bueno, en aquel tiempo de Ejército Mexicano y de Marina. Llegabas a una zona donde recientemente habría ocurrido o ocurrió un hecho delictivo de alto impacto y te encontrabas con retenes, con puestos de control, con una seguridad reforzada que más o menos anímicamente, por lo menos, a la gente le decía, bueno, aquí está la presencia del Estado, ¿no? En esta ocasión no ocurre así. Estuvimos en Chilpancingo, no hay una presencia extraordinaria de fuerzas federales, no se ven en los caminos, no se ven en las carreteras, no se ven en los accesos y salidas a Chilpancingo, no se ven en los municipios aledaños, literalmente. De todas las carreteras se ve que una nos... ausencia de Estado. No quiero decir con esto que eso implique que haya tranquilidad o que esto resuelva el tema. Solamente lo menciono porque en otras ocasiones eso se hacía, un reforzamiento de la seguridad. No se ve en Guerrero. Pero sí es un tema muy importante el que comentas porque esto impacta en la percepción de seguridad. Al final, todas las instituciones federales tienen una mayor legitimidad entre la gente. Entonces, si nosotros vemos que está la Guardia Nacional, que sí llegó Sedena, ¿no? Que incluso está Secretaría de la Marina, pues sí, entonces está me empiezo a respondiendo el sentir. Estado. Exacto. Aquí el asunto, y efectivamente no he estado escuchando pues los testimonios de personas que todavía se atreven a hablar en el estado de Guerrero, de periodistas también, que dicen, es que está muy complicado, ¿no? En estos momentos ir documentando, porque ni siquiera tenemos que pensar en el crimen organizado como tema de drogas de aquí a Estados Unidos. No, es que están en todos lados, ¿no? Es que impactan, exacto, impactan con temas de derecho de piso. O sea, la gente desafortunadamente, porque ahorita no estamos hablando de Tasco, que también es otra historia muy similar, pero si te vas municipio por municipio, pues hay claros ejemplos de que las cosas están fallando. Y me ha disgustado mucho haber visto en la conferencia del lunes que no fuera el primer tema que se tocara, ¿no? Que no pues hubiera un eco real desde a nivel federal y que darle incluso... la importancia. Claro, y que incluso, y darle tranquilidad a la gente, ¿no? ¿Cómo puedo yo vivir en Chilpancingo y ver que eso le pasó a mi alcalde? Entonces, creo que eso sí tiene que generar que haya un proceso de autocrítica. Es aquí donde se tiene que empezar o que inaugurar esta subsecretaría de inteligencia que dijo Omar García Harfuch que va a tener, ¿no? Que es como el CISEN recargado, pero ahora dependiendo de esta Secretaría de Protección. Y tenemos que llegar al fondo del asunto. Definitivamente hay cosas muy extrañas, ¿no? El que no llevara guaruras, el que, o sea, que te pudieran dar, que podía haber pláticas, que tenía que haber diálogo posiblemente con estos grupos, pero eso no exime que los encargados, pues, de los temas de seguridad a este rango, ¿no? Pensando en estos delitos que pueden ser de muy alto impacto, pues sí tiene que conectar entonces a la federación e incluso que los hayan mandado ayer, ¿no? Decía Harfuch a Sinaloa, que también es un tema importante, pero está también Guerrero y tampoco te puedes quitar las cosas de estados que son muy violentos, pues haciendo señalamientos incluso sobre Guanajuato, ¿no? Es que Guanajuato, por el tema del fiscal y todo eso. No, es que es un todo. Creo que todos pues, podríamos detallar asuntos complejos en materia de seguridad. Y justamente cala profundo porque incluso hace unas horas el alcalde suplente había dicho que él no quería asumir el cargo. Estamos hablando de Gustavo Alarcón Herrera, entiendo por todas las crónicas o lo que se ha redactado de él, pues es un médico, una persona dedicada a su profesión con muy buena... Pero yo escuché que dijo que sí, siempre y cuando le garanticen pues que va a tener seguridad. Pero ojo, también le preguntaron algo básico. ¿Ya le reforzaron su seguridad? Sí. ¿Tiene vehículos blindados? No. Bueno, pues entonces, y justamente eso ¿qué iba. estamos esperando? En las últimas horas ya aceptó que puede ser, pero la guardia que tiene es una guardia municipal y son 6 elementos. Hay una fotografía del Reforma que incluso cuenta los elementos que van rodeando en esto que le llaman una especie de diamante, que le llaman cobertura, de posición diamante. Están colocados adelante, detrás y en los costados y todos son elementos municipales y estatales. Me parece que para lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero, en la capital del estado de Guerrero, se requiere de una guardia y de gente que además solamente el ejército los tiene. Esas personas que están preparadas para dar custodia. No es cualquier policía. No es cualquier policía. Así es. Un custodio se va a interponer entre una bala y la persona que protege.
tiene que tener una preparación mental y además física para justamente afrontar eso que puede en cualquier momento ocurrir y que no se trata de decirle a un policía municipal, bueno, pues te vas comisionado con el señor y vas a cuidarlo, ¿no? Entonces, tiene que estar preparado para reaccionar, para ver, inclusive prevenir, como pues lo vimos recientemente en el caso del presidente de los Estados Unidos, cómo reaccionan. O sea, el guarda, su guardaespaldas se interpone inmediatamente, se pone frente al presidente y él se convierte en ese momento en un escudo humano. O sea, ese es el grado de preparación que tiene que tener alguien que va a ser una custodia de un funcionario. En Chilpancingo, ahora que estuvimos allá, a las 8 de la noche, los supermercados cierran sus puertas, no hay obviamente vida nocturna. Me parece que es más allá de que no haya vida nocturna en giros rojos, que es un tema que aquí en Morelos incluso hemos vivido, por el tema, por el giro, por las personas que acuden a estos espacios, es como más entendible o estamos más acostumbrados, pero que un supermercado y otras tiendas a las 7 u 8 de la noche cierren sus puertas con el fin de que sus empleados puedan llegar más temprano a sus casas o porque de plano la gente a esa hora ya no sale a las calles a consumir, a comprar, ni siquiera a la despensa, a los víveres, al súper, me parece que habla y es un reflejo de cómo efectivamente la delincuencia impacta directamente en temas de economía local, de economía municipal, ¿no? De economías estatales, en este caso de Guerrero. E insisto, es muy fuerte que ante el homicidio de este grado, de esta forma, de un alcalde en Chilpancingo, no se vea una presencia contundente que por lo menos le preocupe a los criminales, que por lo menos los criminales se tengan que esconder unos días y decir, oye, ya fíjate, creo que sí nos pasamos, ¿no? Ya nos calentamos en la plaza, vamos a... No hay presencia. A los únicos que ves en los hoteles, en los espacios donde hay mayor concentración de personas es a policías estatales, ¿cómo decirlo? Sin ser grosero, muy anímicamente debilitados, muy así de a fuerza, ¿no? Con su fusil, con su rifle, más a fuerza, por supuesto, que con esta entereza y con este entusiasmo de ser policía y servir a la ciudadanía, no, lo ven como un último recurso y eso pega en el ánimo de una sociedad completa. La respuesta como es inmediata Guerrero. cuando le preguntaste a uno de los policías, ¿y cómo está, jefe? No me queda de otra. Aquí estoy. Un policía de más de 60 años, 65 años, Y la mayor parte de los policías custodiando un hotel. tienen en el estado de Guerrero, porque me tocó a mí vivirlo, me ha tocado vivirlo en muchas ocasiones, tienen una formación militar. O sea, no puedes sobrevivir en la policía de Guerrero si no tienes una previa formación militar. O sea, la capacidad de que te digan, te vas en este momento como policía estatal a custodiar una zona, una carretera que va a la sierra. Si no tienes la formación militar, no haces absolutamente nada. Entonces, claro que la gente o la mayoría de las personas que integran la policía de Guerrero son algunos de ellos con alguna escasa o pequeña formación militar, algunos años estuvieron participando en el ejército y tienen la capacidad incluso de acampar, ¿no? Resistencia. Sí, La aquí resistencia. vemos a los policías luego que van a algún lugar y los relevan porque pues hay conexión y todo eso, los relevan 1 o 2 días después de que están en ese lugar. Allá no, allá les dicen vete y Que Dios te pueden bendiga. estar 3 meses en un retén en la sierra Ujú. y ahí quedarse hasta que reciban la orden de ya muévanse. Claro. Para cerrar esta mesa, rápidamente, como siempre, se nos acaba el tiempo y aquí podemos seguir opinando. Doctora, Guerrero, hasta ahora, con las condiciones actuales, ¿un estado fallido? Es un estado con ausencia definitivamente por parte de la autoridad. Yo diría que tampoco me gustó el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad que se presentó esta semana porque me parece insuficiente, ¿no? Creo que todos estábamos con la gran expectativa, sobre Así todo porque es. es un anuncio de que la próxima semana, con bombo y platillo, vamos Ujú. a decir El cómo vamos a gran atacar. tema. Y pues es exactamente lo mismo que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo en sus primeros discursos. Son esos 4 puntos: atención a las causas, ese es muy importante definitivamente, consolidación de la Guardia Nacional, ¿no? Fortalecimiento de Ujú. inteligencia y aquí yo creo que este asunto, al menos sí me parece que es importante, ahí sí le voy a reconocer, que se reconoció a su vez, valga la expresión,
que existe un problema de coordinación con los estados y los municipios, ¿no? O sea, ya es muy claro, si tu cuarto punto tiene que ver con coordinarte, algo que por sí solo tendría que estar, que las autoridades trabajen coordinadas, es entonces pues el reconocimiento de que esto está, y también otro reconocimiento que se hizo pues fue acerca de los 10 grupos delincuenciales que operan, que están identificados en nuestro país, ¿no? O sea, no es que no existen, ahí están, y pues ahora el asunto es ir viendo cómo podemos mejorar los temas de seguridad, ¿no? Hay un desencuentro, me parece, que se va a ir incrementando si seguimos teniendo casos como el de Guerrero. Gracias, doctora. Pedro, ¿todo fallido, Guerrero? Las personas que comenzaron a gritar en la plaza pública no eran personas necesariamente de una clase o de un estrato popular, eran personas de una clase media alta, las que estaban encarando a la alcaldesa Norma Otilia. Yo creo que es muy peligroso lo que está viviendo el encono político que ha dejado este asesinato en el municipio de Chilpancingo. En este momento la democracia no es la respuesta a el problema que está viviendo el estado de Guerrero, y la sociedad con o sin esta vía va siempre a buscar soluciones. Y yo creo que es una situación muy peligrosa que, si no se atiende, no se observa, va a derivar en una situación de mucho más violencia. Ahí Lo está hemos visto. Olinala. Lo hemos visto en otras ocasiones en el estado de Guerrero, incluso cuando en los primeros años que se negaron a combatir o confrontar directamente a los grupos guerrilleros, empezaron a surgir guardias blancas en el estado de Guerrero. O sea, es decir, puede ocurrir lo mismo, ¿eh? Exactamente, tal vez desde otra dimensión, de otros actores, una situación completamente distinta, pero que los propios empresarios y que las propias familias con poder económico empiecen a ver la posibilidad de crear sus propias fuerzas De seguridad. de seguridad para poder confrontar lo que está ocurriendo, porque definitivamente el Estado no lo va a hacer. Gracias, Pedro. Triste la realidad que se vive en Guerrero en general. Ya lo decía el doctor al inicio, no solamente por el tema de la violencia, en materia de protección civil también me parece que el gobierno del Estado ha sido rebasado. Hemos dado cuenta en un municipio muy cercano a Chilpancingo, en Tixla, donde se me hace imposible de pensar, de creer que una comunidad esté 15 días bajo el agua sin que el Estado haya hecho presencia, sin que haya echado mano de todo su recurso, de toda su capacidad, de todo su personal. No necesitaba mucho, en materia de protección civil, y que mantengan a 10,000 personas, a la mitad del pueblo de la comunidad de Tixla, sus casas inundadas, con aguas verdes. Eso va a ser una crisis que va a ser luego peor para el propio Estado cuando vengan temas de cólera, temas de enfermedades en la piel, temas respiratorios, de enfermedades respiratorias, y que no se vea la presencia del Estado. Si aquí, insisto, no es el mejor ejemplo, pero cuando se desborda un río, vemos de inmediato, lo mejor, lo más rápido que se puede, la presencia, los ves con sus trajes anaranjados, estos triángulos de protección civil, por lo menos allí ayudándole a la gente a limpiar sus casas de inmediato. Lo hemos visto en Puente Dixla, lo hemos visto en Amacuzac, a las horas ya está el Estado presente, haciendo su mejor esfuerzo, a lo mejor no es suficiente, pero echando mano del personal, de la nómina, pues, de los empleados para que limpien, incluso policías. En Tixla no hay la presencia de un solo elemento del Estado y llevan 15 días inundados. Por supuesto que para mí eso habla El plan de un N3 Estado no se está inexistente. aplicando allá, por ejemplo. No hay soldados. Pero también la presencia de soldados seguramente pasará por la gestión que hace el titular de un ejecutivo, la titular de un ejecutivo, que en este caso es Evelyn Salgado. Es un Estado ausente, no hay presencia, no se nota en las calles. Lo decíamos desde Otis, no ocurrió así. Aún le dieron este voto de confianza al partido que abanderó a la candidata gobernadora. Bueno, Es una a zona Evelyn Salgado, complicada, hay que pero decirlo. no creo que les pase otra. Es una zona complicada por la presencia de la normal de Ayotzinapa en ese lugar, pero incluso los pobladores nos lo dijeron, y el alcalde, decían ellos, se había ofrecido a ser como mediador y solicitar que los chicos de la normal, bueno, pues estaban en disposición completa de no entrometerse en las acciones que pudiera desplegar Protección Civil, con agua, el gobierno, el ejército mexicano, para ayudar a la población. ¿Por qué? Porque se trata de la población de Tixla. Se trata de que iba a llegar ayuda justamente con el propósito de quienes son sus vecinos de esta normal pudieran estar en paz. Entonces iba a haber un acuerdo en el que el alcalde y los propios damnificados iban a hablar con los chicos de la normal y decirles: aquí no se metan, porque esto es un asunto en el que tiene que ver el bienestar de los niños, de las personas adultas, que hoy llevan 14 días, 15 días hoy ya sin poder regresar a su casa. Bajo el agua. Pues muchas gracias. Esta es la opinión
acá en Panorama 360. La mejor opinión es la de ustedes, que basada en las notas periodísticas, en los reportes, en las transmisiones que las propias personas damnificadas, tanto por el clima, por el huracán, por las lluvias, como por temas de violencia hacen, ¿no? La gente lo padece y hoy tiene la oportunidad de comunicarlo a través de las redes sociales y formar con ello opinión. Estas son solamente pues opiniones de nosotros como periodistas, que en este caso de Guerrero a la distancia, pues vemos lo que ocurre y qué triste me parece que es el comentario que ocurra esto en Guerrero, donde yo sí pienso hay un estado hasta ahora fallido. Ojalá que esta situación cambie y no sea así lo que resta del sexenio allá en el estado de Guerrero. Muchas gracias por sus opiniones. Gracias, doctora Michelle Onofre. Muchas como gracias. siempre. Gracias, Pedro Tonantzin. Gracias a todo el equipo de producción, pero sobre todo, gracias a todas y todos ustedes que cada semana nos ven, nos escuchan aquí en Panorama 360. Nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.